Bien, dándole continuidad a lo que veníamos charlando, focalizándonos de nuevo en algunas políticas sociales, podemos decir que este nuevo rol del Estado a partir del año 2003, este giro que se da en las relaciones entre Estado y mercado, implica una reconversión de las políticas sociales. Si bien en el año 2002 se crea el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados, que buscó atender en ese momento la pobreza extrema, dando cobertura a unas 2 millones de personas, la, como un programa típico de transferencia de ingresos. La idea fue ir reconvirtiendo estos programas a partir fundamentalmente de programas destinados a generar condiciones, mejores condiciones laborales o condiciones laborales para aquellos que carecían de empleo. Siguiendo con la línea que veníamos desarrollando de que las políticas de empleo se convirtieron para el Estado en uno de los mecanismos o de las herramientas sustanciales para generar mayor igualdad y por ende una mayor inclusión social, o una inclusión social y por ende una mayor igualdad. En este sentido, uno de los programas que tenemos que mencionar es el de Seguro de Empleo y Capacitación, que estuvo dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, lo que da cuenta de dónde estaba focalizado el programa, no en el Ministerio de Desarrollo Social, sino que tenía que ver estrictamente con vincular esto con las políticas de empleo, que buscó mejorar las condiciones de empleabilidad de aquellas personas que se encontraban desempleadas como consecuencia de los efectos de las políticas de flexibilización laboral que se habían desarrollado durante el modelo neoliberal en los años 90 y a principios del 2000. Ese famoso seguro de desempleo, seguro de capacitación y empleo, luego se complementó con el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que en la misma órbita, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, eh, ubicó al Estado como uno de los actores centrales en las políticas de empleo, reemplazando al mercado. Otro de los programas sociales fue el Plan Familias o el programa Familias por la Inclusión Social, así se denominaba, dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, que estuvo destinado a personas en situación de vulnerabilidad. Allí la jefa de familia recibía un subsidio por cada uno de sus hijos, que por supuesto debía estar en edad escolar, y como obligación debía realizarle los controles sanitarios, llevarlo a que le realicen los controles sanitarios y debía obligarse a que los niños asistan a la escuela correspondiente. Esto era un típico programa de transferencia de ingresos que aquí podemos visualizar, el programa Familias por la Inclusión Social. Los efectos de algunos de estos programas aparecieron, aquí tenemos un ejemplo, hacia el año 2007, unas 700.000 personas o unos 700.000 beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar había logrado acceder a un empleo formal con los beneficios que anteriormente habíamos visto que recibían o reciben los trabajadores que están en situación de formalidad, que tienen un empleo registrado. Otro de los objetivos de la política laboral fue, o en tal caso otro de los efectos de la política laboral, fue el mejoramiento de los índices de distribución del ingreso. ¿En qué sentido? O mejor dicho, ¿cuáles fueron los mecanismos? Bueno, la fijación, aquí menciono algunos, se retorna a algo que se había abandonado por el año 1993, que era la fijación de un piso salarial, un salario mínimo, que servía como referencia y que sirve como referencia para los niveles salariales de todos los sectores de la economía, para todas las negociaciones salariales en este esquema de relacionamiento y de negociación entre capital y trabajo. Por ende, una herramienta necesaria que se había utilizado históricamente en el modelo renano de bienestar era la negociación colectiva, o sea, las
reuniones paritarias anuales por rama de actividad que fijaban las pautas salariales y otro tipo de negociaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Por ende, las negociaciones colectivas se convirtieron en una herramienta prioritaria para establecer un mecanismo de mejor amparo de los derechos de los trabajadores, típico derecho laboral como es el salario. Para los trabajadores esto implicó un posicionamiento mucho más sólido de cara a la negociación salarial, en la medida en que cada uno de sus gremios o sindicatos por rama de actividad negociaba en su nombre y no lo hacía individualmente, como había ocurrido predominantemente dentro de cada una de las empresas en los años 90. Algo que ayudó a reorientar la política laboral fue la ley que derogó la anterior ley de flexibilización laboral que se había sancionado mediante un escándalo con coimas a los senadores en el año 2000, que fue bastante conocida, y por ende se abandonaron los aspectos más flexibilizadores y desreguladores que aquella norma contenía. Por ende, el Estado recuperó allí herramientas de control y de fiscalización laboral que habían sido abandonadas o había ido perdiendo en los años 90. Por otro lado, el Estado buscó revalorizar las históricas, en el modelo de Estado de bienestar eh, que había prevalecido en gran parte del siglo XX, las históricas políticas sociales universales que habían caracterizado a la Argentina, sobre todo en materia de salud y de educación pública, de salud pública y de educación pública. Rápidamente podemos decir que en el ámbito educativo se sanciona en el año 2005 la Ley de Financiamiento Educativo. Allí se establecen metas presupuestarias y una serie de compromisos que nación y provincias asumen respecto de ciertos objetivos educativos. La cuestión más importante de esta ley de financiamiento educativo tuvo que ver con el aumento de la inversión en educación, ciencia y tecnología hasta alcanzar, por el año 2010, más del 6% del PBI. Y aparte se creó una comisión compuesta por instancias nacionales del Estado Nacional, de las provincias y los gremios, que está encargada de fijar un piso salarial como referencia para las negociaciones salariales en cada una de las jurisdicciones. Recordemos que en los años 90, no lo habíamos mencionado, una de las políticas o una de las reformas neoliberales que el Estado emprendió fue la descentralización. El Estado Nacional descentraliza los servicios de educación y salud, los transfiere a las provincias, pero no transfiere los recursos necesarios. Por ende, eso fue deteriorando levemente, en forma sostenida, la calidad del servicio educativo y del servicio de salud, pues los estados provinciales, sobre todo en las provincias más pobres, no tenían los recursos necesarios para poder mejorar la calidad del sistema educativo después de ese proceso de descentralización. Otra política importante se da con la sanción de la Ley de Educación Nacional, como resultado de un largo proceso de consultas abiertas y de debates desarrollado durante 6 meses, que tiene como objetivo resolver los problemas que habíamos mencionado de fragmentación y desigualdad que afectaban a toda la estructura del sistema educativo y que habían sido agravados por esa descentralización en los años 90. Por último, mencionemos brevemente dos políticas. Una, el plan de inclusión previsional, ahora lo vamos a describir también un poquito más, que vamos a profundizar, que buscó darle cobertura de jubilación y pensión a los adultos mayores. En los años 90, la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones había tenido como consecuencia, hacia fin de la década, una baja importante en la cobertura, menos del 60% de los, hacia fines de la década del 90, menos del 60% de los adultos mayores tenían cobertura.
previsional, y la asignación universal por hijo, que universalizó las asignaciones familiares. Respecto a la cobertura previsional, se produjo un involucramiento muy activo del Estado en la formulación e implementación de esta política y en extender la cobertura a la mayoría o casi el universo entero de los jubilados o de los adultos mayores en nuestro país. Este plan de inclusión previsional, aparte de los aumentos de la jubilación mínima, implicó también la sanción de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que implica un aumento anual de las jubilaciones a partir de un índice que está establecido en la ley. Se produjo la reestatización de los fondos previsionales. El Estado se vuelve a apropiar de los fondos previsionales que habían sido trasladados al mercado a manos privadas a partir de la creación de los fondos de jubilaciones y pensiones, las AFJP, y en definitiva estas distintas medidas que buscan ampliar la cobertura y mejorar la cobertura previsional pueden con claridad demostrar la centralidad del rol del Estado en materia de seguridad social, que había sido abandonada a partir de las reformas neoliberales de las 2 décadas anteriores. Bueno, esto es un poco un recorrido rápido que hemos hecho de algunas modificaciones en el rol del Estado que se han dado desde el retorno de la democracia. Lo que debemos en el final de tener en cuenta y en un pequeño resumen, lo que tenemos que tomar en consideración como cuestiones importantes es que hay un agotamiento de un modelo que se inicia a partir de los años 30 y 40, que se va agotando claramente en la década del 70 y en la década del 80 hace crisis, que a partir de ahí aparece un nuevo modelo que queda absolutamente claro con las reformas emprendidas en los años 90, que es un modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal genera una profunda reestructuración de las relaciones entre Estado y mercado, entre Estado y economía en nuestro país, y ese modelo implementa esas reformas de una manera muy radical, muy profunda, y genera a su vez una serie de consecuencias sociales muy perniciosas que dan fin, y económicas también, que ponen fin al modelo hacia comienzos de la década pasada. A partir de allí aparece un nuevo modelo de Estado que busca recuperar la centralidad del Estado en el proceso en la dirección de la política económica, de las políticas sociales y en la dirección del desarrollo nacional. Podemos determinar a ese modelo como un modelo neo-keynesiano, neodesarrollista. En cualquier caso, lo central, lo importante es el rol que el Estado cumple o el grado en el cual el Estado se involucra en la economía y en el mercado. Finalmente, les encargo un pequeño trabajo práctico para esta clase, para terminar esta clase. Hemos dado cuenta de una serie de políticas que permiten mostrar distintos modelos de Estado y su relación con el mercado, pero a nivel nacional. Ustedes deberán buscar políticas públicas a nivel provincial que den cuenta de los distintos modelos de Estado analizados y fundamentar cuál es la vinculación entre la política elegida y el modelo de Estado con el cual ustedes la vinculan. ¿Sí? Así que bueno, estamos en contacto y cualquier duda estoy a su disposición.